Pues sobre todo lo que creo que es imprescindible es agradecer al TIJAI por la invitación para venir aquí un poquito a hablarles de algo que me parece muy importante como sanitarios y que personas con actividad asistencial, que es la buena praxis a la atención de las personas del colectivo LGTBIQ+. A ver, aquí. Bueno, antes que nada me presento. Soy Aitami, soy conejero, soy un hombre gay, mis pronombres son él, ella. Y pues bueno, estudié medicina en Tenerife, estoy actualmente haciendo el tercer año de medicina familiar y comunitaria en Lanzarote, mi centro de salud base es TIAS. Y aparte tengo un máster en sexología, en educación sexual y asesoramiento, además de diferentes expertos universitarios, tanto en salud sexual como en medicina transgénero, y también soy agente de salud por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, así como coordinador del grupo de trabajo Salud, Sexo y Género de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia. Bueno, y sobre todo, tener cosas en cuenta, que me gusta antes de ponernos a hablar con cosas relacionadas con las buenas prácticas, pues de presentes cositas que a lo mejor se nos pueden olvidar, pero aquí muy buenamente en las diferentes sesiones lo han ido matizando, lo han ido explicando, así que yo poco más voy a poder añadir. Las personas LGTB, como ya comentaba Nuri en la sesión anterior, suelen retrasar la búsqueda de atención médica generalmente por el miedo a la discriminación o a no tener que dar clases particulares continuamente, estar defendiendo su identidad o su orientación del deseo. Y como comentaba también Irene antes, no es que haya más prevalencia de ansiedad o depresión por ser personas del colectivo, sino por todo lo que tienen que sufrir y vivir a lo largo de su vida, ese contexto estigmatizante, esas violencias diarias, microviolencias, etc. Y además, cuando una persona del colectivo entra a la consulta, para cualquier consulta, para cualquier trámite, lo primero que va a mirar es, con la persona con la que estoy hablando me va a juzgar, tengo que decir quién soy, tengo que decir con quién mantengo relaciones, cómo es mi cuerpo, si mi expresión está siendo acorde a lo que entiende que debería ser, etc. Y con profesionales, lo principal es sobre todo bajar esa hipervigilancia, bajar esa ansiedad anticipatoria con la que acuden a nosotros. Desde el segundo cero, desde que sepamos en nuestra consulta, pues bueno, que tenemos personas que asisten con nosotros o que es la primera vez que vamos a tratar con ellos, pues bueno, intentar siempre mostrar una actitud abierta, de empatía, de respeto y poder así pues, facilitar la comunicación, que todo fluya. Y sobre todo, bueno, que somos personas con entidades y orientaciones sexuales que desafían las normas tradicionales y de la propia sexualidad. La vivimos de forma diferente a la heteronorma y es por ello que también hay que tener en cuenta pues, ciertas necesidades específicas. Vale. Hace unos años di una ponencia en unas jornadas de comunicación en la que me invitaron en Tenerife y era una mesa abierta, una mesa de debate no, una mesa redonda, me gusta más hablarlo, en el que un poco pues, hablábamos sobre esto, buenas prácticas, la comunicación, la forma en la que podemos dar una buena atención. Y una de las cosas que me gustó mucho de las conclusiones que sacaron los asistentes precisamente fue el de no dar nada por hecho. Como personas que tenemos labores asistenciales, quizás también tenemos muy metido en nuestra formación el de aquí hay que averiguar, aquí hay que ir a preguntar, esto no es tan fácil como parece, labor de investigación, pues lo mismo, lo que vemos de entrada no es ni la punta del iceberg a lo mejor de lo que tenemos que tener en cuenta. Vale. Y sobre todo una cosa que voy a hacer aquí y es que todo lo que quería comentar lo ha expresado el TIJAI súper bien en sus guías de buenas prácticas que te puedes encontrar en su página y yo pues voy a lanzar pues toda esa información tan genial que han hecho para darle un poco de bombo aquí también, con su permiso, claro. Vale, y es que ante todo debemos crear un clima de confianza que favorezca la comunicación en positivo. Desde el conocimiento llegamos al respeto.
El respeto, pero sobre todo la diferencia. Nosotros como profesionales con actitud asistencial, lo que tenemos que garantizar sobre todo es el valor de la diferencia, que somos personas únicas y esa diferencia es lo que nos hace especiales en todos nuestros ámbitos de la vida y no fuera de la propia sanidad. Y sí, estimular la crítica constructiva en cuanto a qué podemos mejorar, qué podemos hacer, qué podemos trabajar, ¿vale? ¿Podemos dar opiniones? Sí, pero a mí me gusta recordar que no todas las opiniones son respetables, ¿vale? Tienes derecho a dar tu opinión, pero eso no implica que puedan ser respetadas. Bastante vemos con ciertas tendencias políticas que pueden haber actualmente. Y nunca descalificar, nunca tomar o siempre ir a intentar que demuestren quiénes son o quiénes somos en nuestra interacción. Sobre todo el favorecer la comunicación, la escucha activa, el que haya un intercambio bidireccional en lo que es en la propia entrevista clínica o en la propia medio asistencial. Y es que, ya lo han ido diciendo, las historias de vida que suelen acompañar a la persona que tenemos delante, es que más de una vez nos va a sorprender y entenderemos muchas cosas. Y como personas que trabajamos ayudando, asistiendo, acompañando a otras personas, eso nos da un valor incalculable. También, ya lo han comentado, utilizar el lenguaje respetuoso e inclusivo. Yo, por ejemplo, yo sí me meto con la RAE, en el sentido de la RAE simplemente recoge cómo habla una población, en este caso las personas de lengua hispana, en las que hasta este momento se está hablando. Pero es que las lenguas son estructuras vivas que evolucionan con sus hablantes. Por suerte no hablamos igual que en el siglo XIII, porque si no aquí estuviera hablando a vuestras mercedes cómo facera la cosa que estamos aquí, y tampoco, porque no me entendería nadie. Y luego, tampoco hablamos como hace 20, 25, 30 años. Todo va cambiando para dar visibilidad y dar visibilidad a la realidad que los configura. Entonces, ¿puede ser difícil utilizar la E a la hora de hablar porque no estamos acostumbrados? Por supuesto, es algo que se entrena. A veces hay personas que pueden decir, es que es reiterativo decir él, ella, ellos, ellas, ellas. Pero no hay que olvidar por qué se hace, que es para dar visibilidad a las realidades de todo el mundo, ¿vale? ¿Que nos cuesta utilizar la E? Bueno, el español es una lengua bastante rica en un montón de recursos. Podemos utilizar términos genéricos. Cuando, por ejemplo, vamos a dar una ponencia como esta, quisiera darles la bienvenida, ¿vale? Podemos utilizarlo. Y Canarias es un sitio maravilloso en el que tenemos un pronombre que es totalmente neutral, que es usted, ustedes. Usémoslo más, que lo estamos perdiendo, ¿vale? Y también me parece interesante matizar lo que ponen aquí de bromas pesadas, descalificaciones, estereotipos. Pensar que, por ejemplo, que una persona trans venga a nuestra consulta y, como ha comentado bastante bien Nuria antes, es que no la veo tan mujer como dice que es, o no se ha operado. Es decir, nuestros conceptos, nuestras expectativas no tenemos que trasladarlas a nuestros pacientes. De hecho, tenemos que deconstruirnos mucho para poder salir de todas estas matizaciones. No demos por hecho identidades, prácticas o vivencias por la persona que tengamos delante. La escucha activa y la escucha sin juicio es clave para generar confianza dentro de nuestro entorno. A todos, sobre todo los que hemos hecho o lo que hacemos asistencial, nos habla mucho de la relación médico-paciente, esa responsabilidad que tenemos como profesionales de garantizar pues, la mayor calidad que podamos ofrecer en salud y que esa responsabilidad sea percibida por el paciente y sea devuelta. Importantísimo, que ya lo han hablado y no voy a extender mucho más, preguntar por los pronombres y los nombres, anotarlos en la historia clínica, en un sitio donde sea visible para el resto de compañeros que tengan alguna labor asistencial también, para usarla de forma continua y evitar sobre todo situaciones que puedan ser desagradables, violentas para las personas, ¿vale?
Evitemos suposiciones sobre parejas, sobre las prácticas sexuales o proyectos de vida. Ni María, ni Paco, ni Iván, ni Sofía tienen proyectos de vida los mismos porque son personas totalmente diferentes. Y que intentemos encasillar a todos los hombres gays, a todas las mujeres lesbianas, a todas las personas trans en la misma fila y mismo proyecto de vida, pues aparte de que no es real y peca bastante de ingenuo, daña mucho más de lo que hace. Siempre preguntemos con respeto y normalicemos la visibilidad. A mí sí me gusta comentar que hay que preguntar, sobre todo cuando nuestra asistencia es en atención primaria, los médicos de familia, la labor, esa asistencia es longitudinal. Vamos conociendo a la persona a lo largo de todo su proceso vital, de toda su historia. De hecho, somos garantes de esa historia vital de las personas a las que asistimos en nuestras consultas. Entonces, mucha de esta información va a ir llegando poco a poco, porque también cuando una persona del colectivo busca asistencia sanitaria y de entrada, sin saber un poco a qué va esa consulta, nosotros, aunque seamos muy proactivos y vayamos a metralla con las preguntas, porque sí, yo quiero dejarlo todo bien reflejado, a lo mejor desde medicina de familia yo puedo intentar hacer un pequeño esquema que pueda permitir a otros profesionales que permitan un mejor acompañamiento y de asistencia, pues saber un poco que hay preguntas que a lo mejor no son el momento de hacer y las tendré que trasladar posteriormente a los servicios que sean, ¿vale? Porque hay preguntas que pueden ser incómodas, siempre con el respeto, pues se pueden preguntar, pero a lo mejor la persona no quiere responder en ese momento y eso hay que respetarlo, ¿vale? Sobre todo dar la oportunidad de que las personas hablen, se expresen y lo hagan sin miedo a nuestra consulta. Ya se ha mencionado antes, usar formularios, carteles, materiales inclusivos que reflejen distintas identidades. Yo no sé cómo está haciendo la cosa aquí, pero en Lanzarote pusieron una norma de que las consultas tienen que ser lo más asépticas posible. No puede haber ningún tipo de cartelería dentro de la consulta. Entonces, lo que sí que se ha hecho, y he visto bastante, y de hecho yo lo hago mucho, este es el identificativo que uso para mi trabajo, como podrán, soy demasiado friki, ¿vale? Pero yo ya de antes tenía pues el símbolo feminista, me identifico como un hombre feminista, la chapa que me identifica como chico gay, esto es que me lo regaló mi hermana que vino de Orlando con toda la bandera LGTBI, y sobre todo porque como ya me he ganado el gafe con mis compañeros de que mis malas guardias tengo, pues shit happens, las cosas. Y dentro de los que me acaban de acompañar, pues ya he añadido a mi lanyard pues las chapitas que hoy nos han regalado aquí los compañeros de Altihai. Pero a lo mejor en salas comunes podemos dar pues cartel de Trascan para un poco saber de qué esa unidad existe, o diferentes panfletos, diferentes trípticos en el que se hable pues que sean de fuentes oficiales, como por ejemplo de la FEL o del propio Gobierno de Canarias. Se han tenido pues esos materiales de los que podemos disponer. Esto ya lo comentaba Irene antes. Tampoco voy a abordar mucho más en el tema porque, bueno, sí que hay que incluir preguntas donde hablamos de biodiscriminación, de violencia, de rechazos, del impacto emocional que tengan, porque es que a fin de cuentas todo esto influye en la vida de la persona, en lo que pueda llegar a desencadenar todas estas circunstancias en su vida y cómo se puede traducir eso clínicamente. A nivel de que una persona venga a nuestra consulta y nos está hablando de que hay un momento de mayor insomnio que antes no tenía, o de hecho que es un insomnio cronificado, o un estado ansioso de muchísimos años de evolución que tú más o menos has podido guiar en la consulta, pues a lo mejor tener en cuenta de que detrás hay situaciones de violencia, de estigma, de discriminación, que no se han verbalizado, pero que están ahí. Vale. Esto sí me gusta mucho recordar, ya por suerte tenemos que ir avanzando, tenemos que ir cambiando cositas y que no debemos asumir el riesgo por la identidad. Dejemos atrás la presunción de heterosexualidad. O sea, hablemos de quiénes son tus parejas, si tienes una pareja monógama, si tienes una pareja abierta, si tienes una relación poliamorosa, cómo son tus prácticas sexuales, intentar hacerlo lo menos discriminatorio posible a la hora de utilizar el lenguaje y poder desestigmatizar y
no violentar en la medida de lo posible. Manejar conceptos, como ya explicó antes Pedro, de intelectualidad intransmisible, sobre todo porque está más que basada en la evidencia científica actual, evita que haya momentos muy desagradables, como el uso de un doble guante cuando no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Y sobre todo para que la persona se quite un peso de encima a la hora de dar un diagnóstico, a la hora de acompañar en su proceso de vivir con el VIH. Pues este tipo de mensajes ayudan a que la persona se quite un peso de encima muy grande. Para muchas personas del colectivo, la red de apoyo principal no son la familia directa, no son los padres, no son los hermanos, no son los abuelos, son amigos o parejas, y a lo mejor es el único entorno seguro que tienen. Y nosotros como profesionales debemos respetar esto. Siempre tenemos que dar valor al acompañante de la persona, porque a lo mejor en un momento crítico va a ser esa persona la que ha sido designada para tomar la decisión por nuestro paciente. Intentamos quitar los apellidos masculino y femenino de todo. Sobre todo vamos a hablar de términos anatómicos precisos, órganos genitales externos, órganos genitales internos, o aún más preciso todavía, los testículos, el útero, tejido mamario, clítoris, etc. Vale. Y sí, uno de los 4 pilares fundamentales de la medicina es la justicia. Pero tenemos que tener en cuenta que a veces, para ser justos, tenemos que ser equitativos. Hay que buscar un trato equitativo con nuestros pacientes. No hay que olvidar de que hay necesidades específicas, que si decimos que somos personas justas y que todo lo hacemos para todo el mundo por igual, pues a lo mejor resulta que eso lo estamos obviando y no lo tenemos ni en cuenta, ni se nos pasa por la cabeza, y a veces no estamos llegando a donde debemos llegar. Vale. Yo soy bastante crítico con sobre todo los eslóganes de Love is Love, porque sí, el amor es amor, pero es que también tenemos que tener en cuenta de que también es de quiénes somos en todo momento, ¿vale? Y hay que tener en cuenta eso con también nuestros mensajes, porque a veces pues, los mensajes de Mr. Wonderful y demás pues, a veces nublan un poco el ser críticos. Y ya para ir acabando, volviendo a mencionar esta charla que di hace unos años, que habíamos titulado La voz de los invisibles, porque era una mesa redonda en la que había pues, el tema de inmigración, el tema de situaciones de exclusión social. Bueno, pues al final me quedé yo hablando allí porque no pudieron asistir los otros compañeros. Entonces, a mí me gustan estos 2 matices que fueron los que recalcaron los asistentes que más les gustaron, y es que ante todo es tener inquietud. Debemos desempeñar nuestro rol profesional con pericia, aplicación, seriedad, honradez y eficacia. Conocer nuestras limitaciones como profesionales es fundamental, aprender de nuestros fallos y buscar la formación necesaria. Si cometemos errores o malentendidos, ser receptivos a la retroalimentación y corregirlos. Y considero que es importantísimo identificar nuestros propios prejuicios, trabajarlos, ser conscientes de ellos para poder estar atentos y que no interfieran en las atenciones que prestamos a nuestros pacientes. Y es que precisamente no tenemos que olvidar de que, aunque nos pongamos una bata, nos pongamos un uniforme, no dejamos de ser personas. Tenemos también nuestra propia historia de vida, nuestro propio trasiego, nuestra propia mochila, nuestras propias piedras, que nos hacen ver el mundo de una forma totalmente diferente a la persona que tengo delante. Entonces, identificarlos va a hacer que yo pueda mejorar, no solo como persona, sino también como profesional a la hora de poder dar una asistencia. ¿Vale? Y antes me olvidé de mencionarlo, que todo el tema de este estrés, de esta situación de microviolencia, fue teorizada en el 2003 por Myers, en el que hablaba del estrés de las minorías, sobre cómo este estrés crónico que se genera en las personas que viven situaciones de violencia, exclusión social, estigmatización, pues son la causa habitual de que se generen pues, todas estas circunstancias de estados de ansiedad, estados depresivos, etc. Vale, y ya por aquí me gustaría, sobre todo esto lo hago mucho por el tema del lenguaje, y es que me gusta recordar que las palabras tienen un gran poder, tienen la capacidad de sanar y de curar, pero también la capacidad de dañar y herir. Utilizar un lenguaje positivo puede transformar la vida de las personas y darles un poco de paz. Nos ayuda a mejorar la forma de comunicarnos, de relacionarnos, tanto con nosotros mismos como con los demás, e influye directamente en la forma en la que podemos percibir y tener una visión del mundo que nos rodea.
Y esta siempre la pongo al final de todas mis presentaciones porque la doctora Ana Rosa Jurado, una sexóloga y médica del Grupo de Trabajo de Sexualidad Emergen, ha hecho mucho por la integración de la sexología, sobre todo en la medicina de familia, y es que habla precisamente de esto, de que sin sexología la medicina de familia seguirá pensando en forma heteronormativa. En ninguna parte de la carrera de medicina familiar se enseña sexología, por lo cual vivimos pensando todavía en un marco heteronormativo, únicamente en el binomio masculino y femenino, sin tener en cuenta otras realidades como son la diversidad sexual, y por ello no las contemplamos en nuestra práctica diaria. Vale, y sin más, gracias. Cualquier duda, pregunta, lo que puedan hacer. Poco más les voy a aportar yo de lo que ya mis compañeros han dicho, ¿no? También digo ya. Muchas gracias, Itami. A mí me ha encantado recordar ese concepto de equidad y justicia. Me ha parecido muy clarificador, la verdad, y muy justo a pesar de la poca equidad que pueda haber, ¿no? Y me parece que recalcarlo a la hora de debatir, a la hora de... Muchas veces nos encontramos con voces discrepantes, ¿no? Y eso de saber... Claro, debemos de repartir justicia y ser justo muchas veces pues discriminamos de forma inconsciente o de manera que no somos... Entonces pues me parece genial recordar la equidad y la justicia en este sentido. Sí. A mí es que me ha parecido bastante importante decirlo porque hay muchas veces que el mensaje que te dicen compañeros que no sé, es que yo soy justo con todos, no trato a nadie de forma diferente o lo que fuera. Eso no quiere decir que seamos justos, simplemente creemos que estamos tratando muy por igual, pero estamos obviando realidades que por seguir esa visión nos las estamos saltando y estamos perjudicando. Pues muchísimas gracias, la verdad, ha estado chulísima la ponencia, me ha encantado.